Un momento en Venezuela en el que informar comenzó a sentirse peligroso. No ocurrió de golpe, no fue una sola ley, un solo cierre o una sola amenaza. Fue algo más lento, más silencioso. Primero desaparecieron programas de opinión, después llegaron los cierres de emisoras. Más tarde comenzaron las demandas, los bloqueos y las presiones. Hasta que un día, muchos periodistas entendieron que para seguir contando lo que ocurría en su país, tenían que hacerlo desde otro lugar. Durante años, en Venezuela las noticias formaron parte de la rutina cotidiana. El sonido del televisor encendido en la mañana, la radio acompañando el tráfico de Caracas, los periódicos apilados en kioscos de cada ciudad. Había debates en vivo, coberturas políticas, programas de opinión y reporteros transmitiendo desde cualquier rincón del país. Pero poco a poco ese paisaje empezó a cambiar. Algunas voces desaparecieron de la pantalla, otras dejaron de imprimirse. Algunas siguieron hablando, pero desde otro país. La transformación no ocurrió de un día para otro. Fue acumulándose entre cierres, presiones, demandas, bloqueos y una crisis económica que también golpeó a las redacciones. Muchos periodistas comenzaron a trabajar con miedo. Otros entendieron que ciertas historias ya no podían publicarse dentro de Venezuela. Algunos terminaron saliendo del país casi en silencio, sin despedidas públicas, pensando que sería algo temporal. Con el tiempo, esa salida individual de reporteros, productores, camarógrafos y presentadores terminó convirtiéndose en una diáspora periodística. Hubo también un momento que para muchos marcó un antes y un después. La noche del 27 de mayo de 2007. Fuera de RCTV había trabajadores llorando, personas protestando y cámaras grabando lo que parecía imposible. Uno de los canales más importantes de Venezuela estaba a punto de salir del aire. RCTV llevaba más de medio siglo transmitiendo. Había sobrevivido dictaduras, cambios políticos, crisis económicas y generaciones enteras que crecieron viendo sus novelas, sus noticieros y sus transmisiones en vivo. Pero esa noche, millones de venezolanos vieron cómo la señal abierta desaparecía. La imagen se fue a negro. Adentro, algunos trabajadores siguieron transmitiendo hasta el último segundo. Para muchos, ese momento no fue solamente el cierre de un canal, fue una advertencia. La decisión de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión fue tomada por el gobierno de Hugo Chávez después de meses de confrontación pública con el medio. Organizaciones internacionales, gremios periodísticos y sectores de la oposición denunciaron el hecho como un acto de censura y una represalia política. El gobierno sostuvo que se trataba del vencimiento administrativo de una concesión pública, pero el impacto fue inmediato. En Venezuela comenzaba una etapa distinta para la prensa. Una etapa marcada por cierres, autocensura, presiones judiciales y un ecosistema mediático cada vez más reducido. Durante los años siguientes, el mapa informativo del país empezó a transformarse silenciosamente. Algunos periódicos dejaron de circular por falta de papel, otros cambiaron de dueños y modificaron su línea editorial. Varias emisoras de radio salieron del aire, reporteros comenzaron a cubrir protestas entre gases lacrimógenos, detenciones y agresiones. La crisis política y económica no solamente golpeaba las calles, también golpeaba las redacciones. Muchos periodistas comenzaron a irse sin hacer ruido. Algunos salieron después de amenazas, otros porque ya no podían sostenerse económicamente. Otros porque entendieron que había investigaciones que simplemente no podían publicarse dentro del país. Y así, casi sin darse cuenta, el periodismo venezolano empezó a repartirse por el mundo. Así comenzó una diáspora que no tuvo una sola fecha, sino muchas salidas pequeñas repartidas durante años. Caracas dejó de ser el centro de numerosas coberturas venezolanas. Parte del periodismo comenzó a escribirse desde Bogotá, Miami, Madrid, Ciudad de México o Buenos Aires. Pero lejos de desaparecer, muchos medios se reinventaron. En 2014 nació Armando Info, una plataforma de periodismo de investigación que con el tiempo se convertiría en una referencia internacional. Sus periodistas participaron en investigaciones globales como los Panama Papers y publicaron reportajes sobre corrupción, redes de poder y el caso de Alex Saab. Algunas de esas investigaciones terminaron provocando demandas judiciales y amenazas que obligaron a varios miembros del equipo a salirse de Venezuela. Aún así, siguieron publicando desde el exilio. Poco después surgieron también Efecto Cocuyo y El Pitazo. Ambos nacieron en medio de un contexto donde el espacio para el periodismo independiente se reducía rápidamente. En el caso de Efecto Cocuyo, sus fundadoras, entre ellas Luzmeli Reyes, Laura Wiffer y Josefina Ruggiero, habían vivido directamente tensiones relacionadas con censura y presiones editoriales en medios tradicionales antes de lanzar el proyecto en 2015. El Pitazo apostó por algo distinto: construir una red nacional de corresponsales para llegar a zonas donde muchas veces no quedaban medios locales. Su nombre hacía referencia precisamente a eso, al pitazo, a la denuncia, a la alerta.
Con el tiempo, el medio ganó reconocimiento internacional por investigaciones y coberturas sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Mientras eso ocurría, Internet se convirtió en el nuevo territorio de disputa. Algunos portales informativos comenzaron a ser bloqueados dentro del país. Organizaciones como IPIS Venezuela documentaron restricciones de acceso a sitios como Armando Info y El Pitazo a través de proveedores de Internet. Los medios respondieron creando espejos web, canales de Telegram, newsletters y redes de distribución alternativas. Informar empezó a significar también aprender a esquivar bloqueos digitales. El exilio no solamente cambió donde trabajaban los periodistas venezolanos, cambió también la manera de contar el país. Muchos dejaron los estudios de televisión y comenzaron a transmitir desde apartamentos, habitaciones improvisadas o pequeños sets armados en otro país. Algunos pasaron a YouTube, otros encontraron en los podcasts y las redes sociales una nueva audiencia. La diáspora periodística venezolana transformó la parte de ejercer el oficio. Muchos reporteros comenzaron a cubrir Venezuela desde afuera, pero manteniendo redes de colaboradores dentro del territorio. La distancia obligó a cambiar métodos, rutinas y formatos. El exilio dejó de ser solamente una condición migratoria y se convirtió también en una forma distinta de hacer periodismo. Uno de los casos más visibles fue el de Patricia Poleo, quien salió de Venezuela en 2005 y continuó su trabajo periodístico desde Estados Unidos. Años después, plataformas digitales como BPI-TV, EBTV Miami y múltiples proyectos independientes empezaron a reunir a periodistas venezolanos que continuaban cubriendo la actualidad política desde el exterior. La audiencia también había emigrado. Los medios entendieron que millones de venezolanos dispersos por el mundo seguían buscando noticias sobre su país. Con el paso de los años, esa red periodística en el exilio comenzó a ganar reconocimiento internacional. Investigaciones de Armando Info fueron citadas fuera de Venezuela y sus periodistas recibieron premios y menciones internacionales. Efecto Cocuyo, El Pitazo y otros medios digitales se consolidaron como referencias informativas dentro y fuera del país, incluso en medio de bloqueos, cierres y limitaciones. El periodismo venezolano logró mantenerse activo. Muchos reporteros cubrieron manifestaciones en un entorno donde aumentaban las agresiones físicas, los robos de equipos y las detenciones. Las imágenes de periodistas corriendo entre bombas lacrimógenas se hicieron frecuentes. Algunos terminaron emigrando poco después, otros decidieron quedarse y seguir reportando desde dentro de Venezuela, muchas veces trabajando para medios cuyos directores estaban fuera del país. En paralelo, comenzaron a desaparecer redacciones físicas que durante décadas habían definido el paisaje mediático venezolano. Periódicos históricos redujeron circulación o cerraron definitivamente. Las rotativas dejaron de sonar en varias ciudades. El país pasó de consumir prensa impresa masivamente a depender cada vez más del teléfono celular y las redes sociales para informarse. Pero incluso allí aparecieron nuevas formas de resistencia informativa. Durante procesos electorales recientes y momentos de alta tensión política, periodistas venezolanos dentro y fuera del país coordinaron coberturas colaborativas para romper el cerco informativo. Algunos utilizaron transmisiones digitales de varias horas, alianzas entre medios y herramientas de protección de identidad. En 2024 incluso surgieron iniciativas que usaron avatares creados con inteligencia artificial para proteger periodistas y continuar difundiendo información en contextos de riesgo. Hoy, buena parte del periodismo venezolano existe entre fronteras. Se escribe desde afuera, se reportea muchas veces desde adentro y se consume en cualquier lugar donde haya un venezolano, intentando entender qué ocurre con su país. Aquella pantalla negra de RCTV en 2007 terminó convirtiéndose en una especie de símbolo. No fue el final del periodismo venezolano, fue el inicio de otra etapa, más fragmentada, más precaria y muchas veces más peligrosa. Pero también una etapa donde numerosos periodistas decidieron seguir trabajando, incluso cuando ya no tenían estudio, rotativa, canal o país desde donde transmitir. Y quizás allí está una de las imágenes más precisas de esta historia. Periodistas que salieron de Venezuela llevando apenas una maleta, un teléfono y una libreta, intentando reconstruir una redacción lejos de casa, mientras seguían contando todos los días la historia de un país que todavía no dejaban de mirar.